Olá, sou Davina Maia de Brasil, psicopedagoga e consultora organizacional na área de gestão de pessoas. Com muito gosto, quero apresentar-lhes a temática Neurocompetências Directivas, um enfoque tricerebral. Aí se encontra a grande diferença, porque aí incluímos a neurociência, não? Y eso hace mucha diferencia. En los trabajos de consultorías que tengo realizado, en las investigaciones también académicas, siempre incluimos a neurociencia y nos damos cuenta que genera resultados mucho más consistentes, confiables para toda la población investigada y para las organizaciones. Entonces, quiero les decir que la temática de neurocompetencias tricerebrales considera los conceptos ya estudiados por diversos investigadores. Estos conceptos ayudan a definir perfiles de competências, así como a definir los puestos de trabajo adecuados a cada persona y en especial de los directivos. Asimismo, en esta temática les voy a presentar algunos datos recorridos en una investigación doctoral y por mis trabajos realizados en las organizaciones brasileñas. Especial énfase se da a los conceptos tricerebrales, tridimensionales, de trienfoques y también agregando a 3 conceptos diferenciados. Se plantea entonces una integración y clasificación de conceptos que puede ayudar a superar ambigüedades, facilitando la definición de perfiles de directivos adecuados a cada puesto de trabajo y a toda organización. Bueno, entonces, la evolución conceptual se da principalmente entendiendo que en la Edad Media, para designar a la capacidad de una persona o institución para apreciar, para juzgar y decidir sobre ciertas cuestiones. Entonces, a partir de ahí, se pasó a decir que la persona o la institución, la organización, era competente. Luego, el término pasó a utilizarse para hacer referencia a la capacidad de realizar un trabajo específico de forma excelente. Pero les quiero presentar o enmarcar el nombre de David McClelland. David McClelland foi quem associou o término competência a desempenho e rendimento profissional eficiente desde os anos 50. Não é muito reciente o término competência. Sin embargo, se deve a David McClelland esta atribuição de eficiência. Já os estudos em Estados Unidos, em França, em Espanha, han influenciado significativamente a evolução conceptual de competências, que se vuelve cada vez mais interdisciplinar. Contribui não somente teorias de psicologia, teorias de inteligência, e cada vez mais se juntam, se agregam, se interactuam outros enfoques de outras abordagens. Os planteamentos sobre competências han impulsado um importante cambio de paradigma nas empresas. Isso porque se sale de um enfoque puramente burocrático para considerar a dimensão humana. Pero temos que reconhecer que Thomas Dehaene, um francês, foi o que abordou
el que lanzó un concepto mucho más integrador, en que define competências como el conjunto de habilidades, de atitudes e conhecimentos de forma interdependentes e necessários a la consecução de determinado propósito. Es decir, dentro de una organización, las competencias existen para atender a los objetivos, a la misión y los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, se junta la capacidad de los conocimientos, de las habilidades y de las actitudes. Entra la parte conductual y comportamental. Desde las neurociencias, podemos destacar a Roger Spencer. Ele foi um estadunidense que ganhou um prêmio Nobel de Medicina em 1981 e, a partir de seus estudos, se quedaram definidos quais são as funções predominantes de los dos hemisférios cerebrales. O hemisfério direito, que é mais intuitivo, criativo, mais relacional, e o hemisfério direito, que é mais lógico, analítico, crítico. Aí estão, nesta figura, as imagens com um listado de funções para cada lado cerebral. Depois, temos a teoria do cérebro triuno de Paul MacLean. Paul MacLean, em sua teoria de cérebro triúnico, comprovou que a estrutura do cérebro é em 3 camadas. Se vê nesta figura o cérebro em la vertical, em que a primeira camada, chamada o sistema reptiliano, é a camada, a parte do cérebro que tem responsabilidade por las funções mais biológicas, instintivas. A segunda camada é o sistema límbico, responsável por las funções mais emotivas, de criatividade e visão holística. Mientras que a terceira e última camada que se desarrollou é mais apropriada a los seres humanos. Por lo tanto, é o sistema neocortical, que nos dá a capacidade de razonamento, de crítica, de análise, e que são muito necessárias à atuação de los directivos e demais funcionários de uma organização. Então, a partir de estos estudos de la neurociência, investigador brasileiro, Valdemar de Gregori, sociólogo e estudioso de las neurociências, integrou as teorias de Sperry e de MacLean para criar, desarrollar uma teoria do cérebro triuno, es decir, 3 em 1. O cérebro triuno juntou os 2 hemisférios de Sperry e a parte do cerebelo, a parte central, aportada por MacLean, e definiu, então, estas funções integradamente para também definir as competências tricerebrales. Inicialmente, Gregori propõe competências básicas para atender a necessidades organizacionais, com a definição de perfil de competências tricerebrales, assim como sugerido. Uma das competências lógico-analíticas está relacionada à capacidade de entender as normas jurídicas, a legislação, também de aplicar ciências e investigação em seu trabalho. E do lado criativo, hemisfério direito, seria a capacidade de
reconocimiento de estética, la creatividad, y de la parte operacional, entonces, la inteligencia o la competencia operacional de liderazgo, de administración y de gestión, que en síntesis suele se exigir más de los directivos. No vamos a leer todo, pero está disponible en el material escrito para todos ustedes. Bueno, también a partir de esta integración conceptual y clasificatoria, es posible definir entonces perfiles de competencias en sus tres dimensiones. Y ahí algunas de las competencias genéricas de los directivos que se esperan de los directivos son estas. Por ejemplo, de la parte del cerebro izquierdo, del hemisferio izquierdo del cerebro, se espera que todo gerente tenga una visión crítica y conozca a la misión de la organización que representa y en que actúa. De la parte del hemisferio derecho, se espera que todo directivo sepa reconocer el mérito de sus funcionarios, de sus colaboradores, que incentive a la creatividad, que también les dé premiación, en fin, que también tenga actitud de ética y respeto. Por la parte de la administración, hay que ser excelente en gestión de recursos, tanto materiales como financieros, así como liderar a las personas de toda organización. Entonces, son todas interconectadas y se exige conocimiento para las demás, se exige actitudes positivas para las otras dos, y así sigue la actuación directiva. Bueno, pero eso no es puramente teórico. También hemos realizado investigación científica, incluso una investigación doctoral, y hemos realizado muchos trabajos de consultoría en las cuales fue posible testar, utilizar técnicas de la perspectiva cualitativa. La investigación del doctorado fue de tipo ex post facto. Y las técnicas utilizadas para identificar los perfiles de competencias, para definir estos perfiles, fueron análisis documental, estudio observacional, entrevistas individuales, el panel de expertos, que es una rica técnica para mapear competencias, y cuestionarios semi-estruturados. Todas las técnicas fueron validadas, incluso semánticamente. De la muestra han sido más que 1,000 funcionarios, 1,000 personas participantes de la muestra de esas investigaciones, entre las cuales 379 del estudio de investigación y 363 participantes de estudios de trabajos de consultorías. Las competencias básicas de un perfil de competencia encontrada en estos trabajos, en estos estudios, han sido inicialmente estas 8. Desde la parte, el hemisferio izquierdo, se pueden destacar la orientación estratégica y la comunicación eficaz. Desde el hemisferio derecho del cerebro, el liderazgo educador, no cualquier liderazgo, eficacia relacional, la interacción con la gente y la atención al cliente. De la parte central del cerebro hay las competencias de efectividad, gestión y desarrollo de personal y la capacidad de ser emprendedor. Bueno,
estas competencias son todas descritas con criterios científicos. Y la descripción hay que poner claramente cuál es la acción, un verbo o más que un verbo, para decir qué hace la persona, el directivo, y un patrón de desempeño, de calidad, para que se pueda medir dentro de una escala si está bien, si es medianamente desarrollado o si es excelente. Y cada competencia también hay que definirla con sus 3 dimensiones. En esta pantalla se enseñan un ejemplo de la competencia gestión de personas. Miren que dice capacidad de dirigir, movilizar personas según el enfoque de competencias para obtener desempeño eficiente y eficaz, orientado en requisitos del trabajo en equipo y agregando valores tanto institucionales como individuales. Digo, tanto institucionales como individuales. Y para esta competencia, ¿cuáles son los conocimientos? ¿Cuáles son las habilidades y cuáles son las actitudes desde el hemisferio derecho? Y entonces ahí están también descritos cuáles son. Claro que son distintos a cada organización, a cada puesto de trabajo y a cada nivel jerárquico en que participe el directivo. En conclusión, podemos decir que los resultados obtenidos en estudios como los que realizamos en base a las neurocompetencias dan prueba consistente, confiables de que cualquier organización puede tanto estructurar su perfil de competencias ideales, que son las necesarias, a cada puesto de trabajo, así como evaluar el desempeño, identificar lagunas de competencia y precisar cuáles competências necessitariam ser desarrolladas. Además de eso, se puede definir estrategias para aumentar el rendimiento y agregar más calidad y más a los trabajos y alcanzar mejores resultados. Además de que se puede mejorar la satisfacción de todos los directivos, de todos los funcionarios y de sus clientes. Espero haber contribuido con el aprendizaje de todos. Muchas gracias.